todos los amantes de buscar los tesoros, que yo sé que los hay, pues siguen buscando. Voy a tratar el capítulo 16 y 17 de Mateo. Por eso, todo dentro de este contexto, no podemos pararnos. Hay tantas perlas, tantos tesoros escondidos a disfrutar de la palabra de Dios en presencia del Señor. Que no se lo pierdan, hermano, no se lo pierdan. Es que es verdad que no se puede aprender estas cosas por predicaciones, no tiene nada que ver con nuestras emociones ni con nuestros sentimientos. Son los tesoros ocultos en la palabra de Dios que Él quiere revelar por su Santo Espíritu a los que le buscan. Pues a los pies del Hermón no solamente está Cesarea de Filipo, como vamos a ver en la palabra y donde vamos a tratar, sino que curiosamente está la ciudad de Mizpa. Así que dije, mira, hoy que vamos a orar por Rafa, fíjate por dónde esta ciudad también se encuentra y se enriquece de la lluvia del rocío, del Hermón. Como decía, es denso en revelaciones. En revelaciones donde por primera vez se revela Jesús como el Hijo de Dios, donde revela, cuando sube, y lo intentaremos ver, la majestuosidad, la revelación de su gloria, y donde por primera vez Él revela a sus discípulos su muerte y su resurrección. Y revela también enemigos y potestades, cosas que tampoco me puedo parar mucho. Hay uno que es que yo le comentaba a alguien, es que tengo que pararme en este porque por 3 conversaciones que he tenido que tener a lo largo de la semana, el Señor me lo ha afirmado. Y es un espíritu que nosotros ahora hemos conocido de muy cerca, siempre lo tenemos presente, siempre intenta limitar nuestra fe y nos trata en las emociones. Es el Dios Pan. Vamos a verlo, y lo digo, por lo menos sí quiero meterlo en esta introducción para que lo vean, porque cuando llegan a Cesarea de Filipo, donde está el templo que levantó el rey Herodes, y también en honor a Augusto César, y donde hay tantas deidades, este Dios Pan actualmente en la arqueología, todavía en esta cueva donde era adorado, donde le sacrificaban personas vivas, sobre todo bebés. Cuando Jesús llega allí, todavía está patente, porque comienza el culto a este Dios 3 siglos antes de Jesús, en el siglo III antes de Cristo. Todavía yo entraba, por eso no voy a dar detalle porque no se trata de eso, el que quiera pues lo mira, en arqueología donde están descubriendo, y por lo que se sabe, que había sacrificios humanos, por los que se encuentran los esqueletos, etcétera, etcétera, que se ofrecía en esta cueva como del Hades, donde se pensaba que había una cueva profunda y oscura que llegaba al mismo infierno. Por eso lo que vamos a ver cómo Jesús hace referencia, y sé que sobre esto yo ya he enseñado anteriormente. Lo que quiero específicamente hablar, que este Dios Pan, por eso en griego toda la palabra de pánico y de pandemia viene del Dios Pan. Así que acabamos de pasar no solamente por una pandemia, sino por lo que genera emocionalmente la pandemia, espiritualmente también. El pánico, cómo esto llega a controlar a todas las sociedades, sean de alta o sean bajas. Cuando está de por medio el pánico a las enfermedades o a la muerte. Así que este encuentro que mucho podemos tener con la muerte cuando se entra a través de la fe, porque todo el pasaje, hermano, nunca se me ha revelado a mí estos 2 capítulos de esta manera como se me ha revelado con la fe. Todo este pasaje es una revelación más de nuestra necesidad de la fe.
No podemos llegar a las revelaciones por la razón, sino por la fe. Y solamente vienen las revelaciones a través de la fe. Es decir, la fe es un hilo conductor a la presencia de Dios, a lo sobrenatural. Dios se comunica con el hombre a través de la fe. Y todo esto es lo que vemos, que como sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que tengamos fe para poder conocerle. Rafa nos hablaba que en Nazaret no pudo hacer milagro alguno a causa de que no encontraba fe. No hay milagro, no hay vida, no hay salvación. Y aquí tampoco lo hay, ¿vale? Aquí vemos cuando él, que no lo voy a tratar tampoco, que era una de las cosas también a tratar, cómo fue tangible al final del capítulo 17 el encuentro con los espíritus lunáticos, ese niño poseído por un espíritu lunático, pero que el Señor tiene que sanar. Que vemos que fue antes, el demonio, la enfermedad o el demonio, no se sabe, no vamos a entrar en esto. Lo que sí, igual que la luna hace que las mareas una vez estén altas y otra vez estén altas, eso se sabe también científicamente, de ahí viene la palabra lunático. Unas veces lo tiraba en el fuego, como dice la palabra, otras veces lo tiraba en el agua, y tiene enfermo a una persona. Y repercute, y sin embargo los discípulos no pueden sanarlos o liberarlo, y Jesús lo dice claramente, a causa de la incredulidad. Si el Señor premia, anima, tu fe te ha salvado, la mayoría de las veces tu fe te ha salvado, es la fe, el Señor elogia la fe de Abraham demostrada a través de sus obras, pero era la fe de Abraham la que lo justificó. Si hay algo que también nos va a condenar en vida eterna, es la incredulidad. Así que todo esto, todas estas conversaciones que yo te invito a que te metas, que la leas presente, que traigas la vida a tu presente, están ahí, en la falda, en la cumbre, en el descenso, alrededor del monte Hermón. Toda una cantidad de conversaciones donde nos indica cómo necesitamos, como aquel hombre, clamar: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y saber que todo problema, que toda circunstancia en nuestras vidas es para que nuestra fe, que como dice en Primera de Pedro, es a los ojos del Señor para nosotros más preciosa que el oro, que aunque perecedero es probado por fuego. Las pruebas, las circunstancias difíciles, los contratiempos, los amigos, los enemigos, lo bueno y lo malo, todo, absolutamente todo en nuestras vidas está permitido por Dios para que nuestra fe se purifique, para que nuestra fe sea perfeccionada, para que Él pueda traer más profundidad de su revelación a nuestras vidas. No conocemos a Dios, una vez más lo vamos a decir, por información, ni por información a través de nadie, ni por información a través de predicaciones. Nada de esto nos va a llevar al conocimiento de Dios, sino a través de la revelación a nuestro interior en esas mismas informaciones. Y eso solamente tiene un cable conductor: la fe. La fe. Jesús va, como yo decía, intencionadamente, ¿vale? Como Rafa también nos recordaba la semana pasada, no se estaba dando un paseíto por el Jordán y dice: hola, que lleva mi primo. No, Jesús quería enseñarnos. Y aquí lleva a sus discípulos intencionadamente a la falda del monte Hermón. Y voy a leer todos los versículos del 13 al 18 de Mateo 16, aunque solamente vamos a ir tratando algunos. Pero para que entremos en este contexto, como yo decía, de estas conversaciones de Jesús con sus discípulos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
que por eso era Cesarea de Filipo, porque ahí estaba el templo, vuelvo a repetir, al honor de Augusto César, que había hecho Herodes. Pero ahora esta parte, cuando ya muere Herodes, uno de sus hijos, este tal Filipo, el tetrarca, es el que recibe esta tetrarquía o esta región, y es el que hace toda esta ciudad diferente y todo esto diferente, y por eso toma el nombre de Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos, escuchen, toda pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, también te la hace a ti, a mí. Entra en esa conversación y escucha cómo Dios te habla. Y encuentra la respuesta, búscala en tu corazón. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también digo, sobre esa revelación, sobre esa afirmación, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades estaban en las puertas del Hades. Por eso da esta introducción. Ellos vienen a Cesarea de Filipo, donde se encuentran, donde ellos creían que se encontraba las puertas del Hades y del infierno. Pues donde las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra esta revelación, esta declaración y esta afirmación. Y te daré el poder, que hemos estado hablando de las llaves, el poder del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo en base a la revelación sobre la fe que ya tiene, en base a la declaración de quién es Jesús en tu vida. Por eso esta pregunta la tienes que ir llevando también a lo largo de toda la prédica y contestártela al final. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿El que me ayuda? ¿El que me consuela? ¿El que me provee? ¿El que me guarda? ¿El que voy cuando tengo problemas? ¿El que es mi Dios? Tú contéstate. Porque lo que tuvo claro Pedro fue lo que afirmó, donde él quiere edificar. Y esto es lo que quiero que te quede. Cada vez que somos probados en la fe y aprobamos, ojo, porque podemos ser probados, esto es como los exámenes, pero no siempre aprobamos, ¿verdad? Tristemente. ¿Qué ocurre si no aprobamos? Que hay que volver a estudiar. A lo mejor te dan por buena para que pases de curso, pero esto se te vuelve en contra, porque no sabes. En la vida espiritual, lo que es probado en ti no es el conocimiento. Tristemente no es el conocimiento, es la revelación que viene por la fe. ¿Quién es Jesús en tu vida? Es lo que está siendo probado a lo largo de tu vida. ¿Hasta qué punto? Cuando viene la enfermedad, cuando viene la muerte, cuando viene la crisis, cuando vienen las divisiones en el hogar, cuando vienen las contiendas, cuando viene el desamor, cuando vienen las frustraciones, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque dependiendo de quién es Dios para contigo, tú apruebas, tú tienes esa nota, tienes esa calificación. Por eso son buenos los exámenes, porque yo no sé lo que sé hasta que no me examino. Y si me doy cuenta de que no sé, no es para tirar la toalla, es para estudiar bien, ¿no? Yo siempre esto comparo con los críos. No, entérate qué es lo que tienes mal puesto, entérate qué es lo que has hecho mal, porque te han suspendido, porque te ha bajado la nota, ¿dónde está el problema? Entérate, para que vuelvas a estudiar eso y puedas remontar. En la vida espiritual es igual. Aunque
las pruebas sean diferentes, a veces nos examinamos de lo mismo. Este Dios pan estaba ahí. Esta sombra de pánico estaba ahí. No está solo en una pandemia, está en las enfermedades, está en las crisis, está siempre queriendo. Y no lo podemos enfrentar si no es por la revelación de quién es Dios en tu vida. Esta revelación, manifestación de el Dios de aquel lugar, que el Señor lo está llevando a aquel lugar y le está hablando del Hades, de la muerte ahí ante el pánico. Le está diciendo, solamente voy a edificar, no sobre lo que hagáis, y tenemos que hacer, no sobre lo que sientas, no sobre tus emociones, tus sentimientos, mucho menos tus pecados, tu queja, tu crítica, etcétera, etcétera. Sino voy a hacerlo sobre quién soy yo en tu vida. Por eso es muy importante esto, hermano, que lo repita. Yo estoy segura que cada uno tiene el pensamiento diferente del otro. Porque según si tú te presentas un examen, ya sea físico, ya sea de estudio, ya sea de lo que sea, y tu paz viene de la confianza de que Dios está contigo, la revelación de quién es Dios va a aumentar. Y ya no solamente te vas a mover en el próximo examen en base a lo que Dios era antes, sino en base a lo que era en ese presente. Y tú vas aumentando de gloria en gloria. Eso te va a dar fuerza para que tú no cimentes tu vida sobre la arena. Cuando nosotros cimentamos nuestras vidas por lo que siento o no siento y no voy contraria a los sentimientos, lógicamente somos espiritual, mi cuerpo, y tenemos que sentir. Y a Dios le place que le sintamos también. Pero cuando yo no baso mis decisiones en lo que siento o no siento, en lo que quiero o no quiero, sino en lo que sé que Dios es para mí, mejor dicho, lo que Dios es Él en sí mismo, en el Todopoderoso, en el Creador del cielo y de la tierra, en el Dios de lo imposible. Si yo digo, como Rafa nos decía, ni un pelo de mi cabeza se caerá sin que tú permitas, yo recibiré ese valor para hacer aquello que a mí me da temor de hacer. Porque si Él está permitiendo que se caiga ese pelo de mi cabeza, es por algo. Así que hasta en lo difícil, no voy a decir ni en lo malo, hasta en esa enfermedad que de momento me venga el diagnóstico de susto, en aquel problema, aquel disgusto, yo voy a proseguir en conocerle, que esa es la voluntad de Dios para con nuestras vidas, que le conozcamos, Esto que te pasa no es la culpa de tu hermano, ni de tu hermana, ni de tu padre, ni de tu madre. Es Dios el que lo permite porque quiere que le conozcas y que tu vida no se fundamente en una arena para que tu casa no se caiga cuando menos esperes. Vienen vientos, vienen tempestades, vienen problemas que no lo puede soportar nadie. Pero tu casa permanece si te has cimentado sobre eso, que Él es el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, es el Creador del cielo y de la tierra. Si es el Creador del cielo y de la tierra, todo lo sabe, todo lo conoce. Ante su voz todo se afirma. Si es sobre aquel que dijo, no temas porque yo estoy contigo, tú no te pones a deleitarte en el Dios pan. Tú le miras la cara al pánico y te mueves según lo que diga la pandemia o el pánico a la enfermedad porque no conoces. Si te lo digo yo te va a caer mal. Dítelo tú. No conozco a Dios lo suficiente. Por eso tengo miedo. Pero necesito conocerte. En mis debilidades, Señor, perfecciona tu presencia en mi vida. Vida sin fe, ponía yo,
es vida en manos del pánico. Vida sin fe es vida en manos del Dios pan. Pánico a lo que sea. Pánico que ya, en el momento que el pánico te entra, te pone blanca, te entra sudor, te entra temblor, lo ve todo negro, ve lo peor, ve lo que pan te quiere mostrar. Por eso la importancia de nuestros tiempos con Dios. Porque necesitas que ese pan se enfrente con el Jesús que va a donde está el pan. Jesús no lo lleva a otro lugar. ¿Por qué no le da estas revelaciones? Y esta conversación, ¿por qué no la tiene en otro lugar? No hay casualidades. Él sabía dónde iba y lo que quería revelar. Los versos 16 al 18, en la revelación de tú eres el Cristo, y que no te lo revela ni carne ni sangre, sino Dios, tenemos que ver también al Padre. Es Dios Padre el que te revela al Hijo en tu interior. Y lo vamos a ver luego más tarde en la transfiguración. Toda revelación que tú tienes por el Espíritu Santo de Dios la está revelando el Padre. Aquí no hay independencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo lo que el Padre quiere y todo lo que el Espíritu Santo quiere es revelarte a Jesús. Es decir, que lo conozcas mejor para que puedas amarle más y desearle más. Porque el amor no se inventa, el amor no se obliga, el amor nace de la comunión con Dios. Pedro llegó hasta allí como los demás. Pero el Padre pudo revelarle a Pedro como si hubiera querido, y él quería otro. Pero es que Dios nada más que se revela en base a la luz de la fe. La fe no es una gran luz, es una chispa de luz. Como el ejemplo de lo del rocío del Hermón que yo ponía. Es una gota, que se une a otra gota y se hace una gota más grande. Que se une a otra gota y se hace una gota más grande. Que se une a otra gota y otra gota y se hacen fuentes de agua que luego a su vez llenan el Jordán. Tú no eres nada ni nadie, ni yo tampoco. Pero es tu fe con la de otro. Es tu fe con la de otro. Es tu fe con la de otro. La que viene a revelar la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Jesús se edifica sobre esas declaraciones de fe. Eso es lo que vamos a ver ahora. Jesús es el que edifica su iglesia, no los hombres. Edificar una iglesia, y es necesario que mantengamos el local bien, es necesario que haya actividades, es necesario todo. Pero edificar la iglesia la edifica Jesús. Eso es lo que hemos leído, ¿verdad? Tú eres Pedro y yo edificaré mi iglesia. Y Él la edifica no en base a los méritos propios de cada uno, no en base a lo que yo sé hacer, ni siquiera lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi servicio al Señor. No es en base a la sabiduría humana, es en base siempre a la fe. Y es que la fe crece. Lo que vemos también aquí, y por eso digo, y estas cosas las adelanto porque no vamos a ver todo, es que luego al final del capítulo 17 Jesús compara la fe con el grano de mostaza. Y siempre pensamos, así de chica es mi fe, que ni siquiera es como un grano de mostaza, que se demuestra que es la semilla más pequeña, una de las semillas más pequeñas. Y es que eso no es así. Lo que está hablando es que esa semilla tú la siembres y después se vuelve en un árbol muy grande. Lo que te está hablando no es de la semilla, sino del fruto que va a traer la semilla. Tu fe es como una semilla de mostaza, que si Él la edifica, que si Él le da el crecimiento, si cada vez que tú o yo pasamos por prueba, por dificultades, por enfrentamiento, por desánimo, por frustraciones, yo en vez de responder en mi fuerza, en mi carne,
con mi intelecto, con mi humanidad. Yo busco al Señor. Lo hago en base a su voluntad, a su presencia, a lo que Él quiere como bueno para mi vida y para la de los demás. Esa fe que Él ha puesto más preciosa que el oro, al purificarse, se multiplica como la semilla de mostaza y se hace un árbol muy grande donde los pájaros pueden habitar, pueden morar, donde las mismas fieras pueden encontrar sombra. Un árbol que da vida, un árbol que da sombra. Nuestra fe es lo que va a ministrar los corazones de otros, no nuestro intelecto, ni siquiera nuestras palabras, ni nuestros testimonios, ni nuestras batallitas, ni nuestros sueños, ni nuestras visiones. Todo muy maravilloso y muy precioso. Pero cuando tú estás llena de la confianza, voy a usar otra palabra en vez de fe, de que a pesar de lo que pasa tú dices, Dios va a hacer, Dios va a obrar, yo voy a orar y Dios lo va a arreglar, Dios me va a dar poder para perdonar, Dios está conmigo, no temas que no pasa nada. Tú siembras fe en los corazones, tú ministras fe en los corazones. Nosotros no estamos aquí para volver vacío al Señor, ni para volver con la fe que una vez recibimos para poder confesar que Jesucristo es Dios. No, nosotros vamos a darle cuenta, miren bien lo que digo, y de esto estoy segura, no me voy a parar a buscar versículos que lo respalden. Vamos a darle cuenta a Dios que he hecho con mi fe. Con esa fe que recibí, ese don del cielo para que nadie se gloríe. Mis palabras son palabras que ministran confianza y paz a aquel que se acerca a mí en medio mismo de una enfermedad. Mis palabras son ánimo y son fuerza, son presencia de Dios. O mis palabras quitan las ganas y las poquitas ganas que tengamos. Yo tengo que mirar si mis palabras vienen de incredulidad o si mis palabras vienen de fe, porque la palabra del Señor dice que todo aquello que no provenga de fe es pecado. Todo lo que yo te estoy diciendo a ti que te quita las ganas de vivir es pecado. Por tanto, yo tengo que examinar la preciosa perla que Él puso en mi corazón de fe. ¿Quién es Jesús para ti? No quiero que tú dejes de plantearte en tus tiempos con Dios, en tus conversaciones con Dios, esta pregunta: ¿quién eres tú para mí, Señor? Para descubrir si para ti es una religión, es una costumbre, es un nombre que no contiene esperanza. En el capítulo 17, voy a leer también los versículos del 1 al 6, aunque también nos paremos en algunos nada más. Dice, 6 días después, es decir, acampan, tienen todas estas conversaciones, estas meditaciones al pie del monte Hermón, en la ciudad de Filipo. Y 6 días después Jesús toma a Pedro. Esto va a estar muy interesante, ¿vale? Porque me he parado una vez más a meditar en estas cosas de Jesús, que al no entenderlas muchas veces pasamos de alto, ligero, porque sentimos que como no nos gusta, mejor no me meto. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto, se transfigura delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aparecieron junto a él Moisés y Elías, hablando con él. Y Pedro dijo, Señor, es bueno, esto es bueno para nosotros. Si quieres, hacemos 3 enramadas, una para ti, para Moisés, otra para Elías. Y mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Y al oír esto, se postraron sobre su rostro y tuvieron un gran temor.
qué momento, ¿eh? Es que es para leerlo y decir, pues me tengo que parar. Y ahora mañana me pongo otro poquito y pasa otro poquito. Porque aquí hay mucho, hermano. Por eso de verdad yo te aconsejo. No podemos estar. Pero aquí hay un contenido de una presencia, de una revelación de Dios que quiere dártela. Días después Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva aparte. Y me paré, Señor, ¿cómo? A ver, explícame. ¿Por qué estos tres? ¿Qué tenían estos tres que no tenían los demás? Tú no haces acepción de personas. Toda esa frase que nosotros decimos y que nos gusta, para echarle en cara al Señor que está haciendo acepción de personas. Y que decimos, pues no, el Señor no hace acepción de personas, lo decimos ya para la salvación. Todo aquel que quiera ser salvo solamente tiene que creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados y entregar su vida al Señor. Punto. Punto. Esto está para ricos y pobres, para pecadores y buena gente, para feos y guapos. Gracias a Dios. Que los feos también van al cielo. Los gordos y los canijos. Vale. Pero esto no. Y me paré a pensar que en Marcos, capítulo 5, versículo 37, dice que Jesús no permitió que le siguiese nadie. Esto era para la resurrección de la hija de Jairo. Solamente Pedro, Jacobo y Juan. Y nosotros decimos, a sus preferidos. Pero yo me paraba a pensar, ¿pero por qué? Porque si es lo que tiene Pedro, Jacobo o Juan, yo los quiero. Yo los quiero. Y ahí he estado toda la semana pensando y peleando. Porque de Pedro nosotros escuchamos muchas cosas. El Señor cuando fue a Getsemaní a orar también hemos hablado. No se lleva a todos sus discípulos. A Pedro, Jacobo y Juan. Venga, ustedes sí se vienen conmigo y los demás no. Oye, que no es que escogiera a Pedro, a Santiago, Jacobo y a Juan. Es que no permitió para resucitar a la niña de Jairo y dice que todo el mundo fuera. Conmigo no te quiero. Oye, qué vergüenza y qué duro, ¿eh? Si tú o yo estamos allí, dice el Señor, te quedas fuera, Amparo. No te quiero conmigo. Entonces yo quiero saber. En vez de quejarme, como también, por cierto, hicieron los discípulos, se quejaron, míralo. Ahora se creen más que nosotros. Quiero saber por qué. Quiero entenderlo. Y bueno, de Pedro se hablaba mucho, ¿no? Aquí mismo vemos, ya Pedro había tenido la revelación. Y de camino, y dicho sea de paso, que Pedro trae esta declaración de que tú eres el Hijo de Dios antes de subir al monte, ¿eh? Así que, aunque sea por eso, en base a que Pedro ha confesado y ha creído que yo soy el Hijo de Dios, a este me lo llevo. Ya está, aunque sea eso nomás. Y Jacobo, pensé un montón de cosas, ¿vale? También era el hijo del trueno. También era el hijo del trueno, como Juan, eran los dos hijos del trueno. Pero bueno, hay una cosa de Jacobo que resulta que es el primero que murió por Cristo. Es el primer discípulo que le cortan la cabeza. Viene la historia en Hechos donde dice que muere a espada, y a espada significaba que con la espada le cortaron la cabeza. Así que tal vez necesitaba dicha revelación para aguantar tan pronto dicha muerte, aunque todo Quisqui allí dio la vida por Cristo, ¿no? Voy a hablar un poquito de Juan, pero antes te voy a decir lo que ya al final de la semana el Señor me daba. No era tanto por lo que estos tres tenían, que por lo que no tenían los otros. Los otros, lo que no tenían o lo que tenían,
eran incredulidad. Lo que no tenían era fe. Y Dios no puede aguantar nuestra incredulidad, hermano. Si ya está diciendo cosas desagradables, entonces, no puede soportar. Puse ese versículo con que no llegue. A ver dónde lo ando, porque lo tendré más para atrás. El versículo 17, que no llegaremos, cuando Él baja del monte y no han podido los discípulos ayudar al lunático, le dice: oh generación incrédula y perversa. Ahí no estaba Pedro, ni Juan, ni Jacobo, porque ellos no habían estado allí. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo he de soportaros? Y no estaba hablando de sus caracteres, ni de si eran más graciosos o menos graciosos, más simpáticos, más antipáticos, más buenos, más malos. Estaba hablando solamente de la fe. Es nuestra incredulidad, no solamente la que hace a Jesús sentir lo que Él está diciendo que siente. Es la que está limitando la felicidad en nuestras vidas. Fíjate lo que te digo. Nosotros somos menos felices no por culpa del daño que nos hace fulanito ni menganito. Es porque nuestra fe no nos deja ver las cosas que son como si fuesen. La fe es la que nos hace ver las cosas que aún no son como si fuesen. La fe es la que te hace sentir que Dios está contigo por donde quiera que vaya. Cuando Rafa vaya de Duala a Bamenda con esa calor, lo último que puede decir es: qué presencia del Señor hay aquí. Por lo menos yo, Cuando yo he pasado eso es fatiga, pongo mala, me bajo del coche, vomito. La presencia de Dios es mucho más que eso. Es que Dios ha dicho. Es que Dios ha dicho que no se aparte de ti, de tu vida, esta palabra ni de día ni de noche, para que todo cuanto hagas te salga bien, porque yo estoy contigo, no temas. No depende de lo que tú sientas, depende de que tú creas lo que Dios dice. Es que la guerrilla es fuerte, es que lo que quiere es dinero, es que se van a enterar que estoy, es que un montón de cosas que va a traer Dios, ¡pam! A mí también como madre, Lo que pasa es que no le doy lugar. A veces digo: seré mala, seré peor, más mala que las demás madres, que soy la que lo empuja, la que lo anima, la que dice. Menos mal que estaba allí, porque se le diría que como tú no has estado allí. Pero es que no podemos pararnos a tener conversaciones con los demonios. Y el Dios Pan le encanta hablar con nosotros. Le encanta traernos noticias de pánico. Le encanta limitar nuestra fe. Porque quiere limitar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Nuestra fe es simplemente creer a Dios. Y nos es contado por justicia. Y si pasa, Dios quería que pasase. Mi vida está en sus manos. Nuestra vida está en sus manos. Nuestra vida está en sus manos, hermanos amados. Esa es la felicidad que nos hace llamar las cosas que no son como si fuesen. La comida que Jesús vivía, que comía y por la que vivía, era hacer la voluntad del Padre. Y esto se tiene que meter en lo profundo de nuestro ser. No quiero buscar un lugar mejor, quiero buscar tu voluntad. No quiero buscar mi propósito, quiero vivir en tu voluntad. Y esa solamente puede ser revelada en el lugar de tu luz. ¿Dónde hay luz en tu corazón? Donde hay fe. Donde está la fe hay revelación. Y Dios es el que se encarga de revelarte lo que tú necesitas para conocer. No tenemos que desear conocer,
Todavía un Dios donde Dios no haya llevado a ese lugar donde Él quiere darse a conocer. No sé si me entiende, piénsalo bien. Vuelve a escucharlo y dice, ¿qué es lo que ha dicho? Dios sabe. Nos quiere enseñar a aquel que no sabe multiplicar y dividir a despejar incógnitas, ¿verdad? Para despejar las incógnitas tengo que saber multiplicar, tengo que saber dividir. Es el Espíritu Santo, es Jesús el que edifica su iglesia en base a la fe auténtica, no a la fe fingida, no a la fe emocional de nuestras almas. ¿Y cómo seco a Él? No te importa. Es Dios el que conoce tu corazón. Tu corazón y el mío es engañoso, es egoísta, pero Dios nos conoce, Dios nos ama. Fue Dios el que nos llamó, fue Dios el que nos escogió. Es Jesús el que quiere edificar nuestra fe con el propósito de que tú lleves esa fe a tu hijo, a tus hijos, a tus vecinos, a los que te rodean, al que viene a contarte un problema. Escucha crítica en tu boca, escucha ánimo para esas críticas, escucha condenación, escucha negatividad, escuchar Dios pan a través de tu boca, o escucha palabras de fe, palabras de auténtica fe que han venido de la revelación del Padre por el Espíritu Santo a tu vida sin que tú a lo mejor lo sepas. Porque Dios no se revela siempre a nuestros pensamientos. Es que no entiendo, no comprendo, no sé cuándo Dios me habla. ¿Cuándo está escrito que Dios tiene que revelarse a tus pensamientos? Si hay veces que como Abraham nos tiene que decir, sal de la tienda, mira las estrellas, que a veces así puedo hablar. Porque tenemos un techo tan cerrado que nada más que veo la limitación de mi mente y de mi interior. Y Dios quiere sacarnos para revelarse conforme nuestra necesidad y el propósito que tenga. Decía que quería hablar de Juan. Y es que me pareció tan precioso. Vamos a ver el versículo 2 y 3. Donde vemos la revelación de su gloria que ellos no pueden contener. En su mente tampoco, hermano. Esto de que dijera Pedro, vamos a hacer una enramada para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Señor, que aquí hace mucho frío. ¿Entienden? Era la limitación de nuestra humanidad. Todo lo queremos comprender desde el punto de vista humano. Y Dios no nos contesta siquiera. ¿Dónde está la contestación? No, Pedro, hijo, qué impetuoso eres. Corriendo ya quieras una enramada. ¿Me has preguntado si yo quiero enramada? No le mete bronca. Oye, lo ignora. Oye, ¿qué me gusta a mí, Jesús, de verdad? Ignora. Ni cae ni no cae, si no se sabe lo limitado que estamos. Dice, si yo no te he traído aquí para hacer una enramada y ponerte techo, yo te he traído aquí para que veas mi gloria. Pero con semejante gloria, ellos no sabían lo que estaban viendo, hermano, de verdad te lo digo. Ni nosotros cuando leemos esto. Hay que leerlo muchas veces y hay que tener mucho tiempo de sufrimiento en medio de las pruebas, donde solamente veo oscuridad y por la fe decir, pero tú, Señor, te transfiguraste delante de ellos y delante de mi vida, y resplandece tu rostro como el sol que no puedo mirar, pero sé que tú eres el sol en el que tiene que orbitar toda mi vida. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En otra parte, como en Apocalipsis dice Juan, ningún lavador puede hacerlo tan blanco. A ver cómo te explico la blancura que no puedo soportar. Estando Moisés y Elías hablando con él. Y tan importante esto también, pero mire, en Juan le queda esta semilla de luz. Esta semilla de fe. Dice, no era una semilla, Amparo, era un árbol entero. Escúchame, hay árboles que no podemos comprender y que necesitamos recibir la semilla. Ahí iba una semilla. Cuando Juan, muchos años más tarde, 30 años como mínimo más tarde,
escribe el Evangelio de Juan, no solamente lo de Apocalipsis, el Evangelio de Juan. En el primer capítulo nada más viene mucha más, la profundidad de la revelación del Monte Hermón. Voy a leer más que algunos versículos. Durante 30 años, en medio de sus persecuciones, de su soledad, de su sufrimiento, donde supo ver la gloria de Dios en su interior, donde dejó que esa semilla de fe, como la mostaza, echara raíces y levantara ese gran árbol que le daba a él el primero seguridad, sombra y firmeza. Confiesa: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No hay corazón humano que pueda haber recibido la revelación de la creación, del principio, de que de la nada saliera la vida, de que la palabra fuera Cristo mismo, que el poder de la palabra pudiera ser vida, de que el Verbo fuera Dios y era con Dios. Es toda una revelación, una reflexión, una gloria que fue sembrada en el Hermón, en aquel momento. Y que él pudo, cada vez que iba, imagínate, como cuenta la tradición, que Juan es metido en un caldero de aceite hirviendo. Y él en su interior diciendo: pero el Verbo, el Hijo de Dios, aquel de donde viene la vida. Y como sigue diciendo aquí, la vida era la luz de los hombres. Aquel que se reveló en lo sobrenatural estando Moisés y Elías. Hay vida. La muerte no se queda en ese caldero de aceite. Hay vida. Mis ojos supieron que era Moisés, que nunca le había visto la cara. Hablaba con Jesús. Yo lo vi. Yo lo vi. Él, como decía Job, que no lo vio, sé que mis ojos lo verán. Eso no te lo revela a ti ningún intelecto. Eso no te lo revela a ti ningún libro. Eso no te lo revela a ti ningún hombre. A ti te puede dar ganas de tener fe cuando tú escuchas una predicación que viene de la fe. Pero tú la tienes que tener a solas con Dios, en tus malos momentos, no huyendo de los malos momentos, sino creyendo que el Todopoderoso, que el que de la nada hizo los cielos y la tierra, que se encontró más tarde, miles de años, dicen los estudiosos, la tierra desordenada y vacía. El Espíritu Santo sobre la faz de las aguas se mueve y ordena y pone orden en el desorden de tu corazón y pone orden en el desorden de tu vida, porque Él ha venido para que nunca sea demasiado tarde y ordene tu interior y traiga vida donde hay muerte y traiga arrepentimiento donde hay dureza y obstinación y rebeldía. Eso estaba escribiendo aquí Juan. Y esto lo sabía Jesús. No era por lo que era Juan entonces, cuando llama a Juan aparte, cuando va por la hija de Jairo, no era porque mi Dios es un Dios caprichoso, que tiene preferencia por uno más que por otro. No era porque Juan le bailara al agua, no era porque lo adularan, ni porque le permitieran queja, sino porque conoce la tierra de los corazones. Y dijo: aquí puedo sembrar. Yo aquí puedo sembrar la semilla de vida. Aquí puedo sembrar la semilla de mostaza. Porque va a traerle fe a muchos que lo oigan, a muchos que lo lean, a muchos que de verdad busquen mi rostro. No buscarán emociones, buscarán contentamiento. Los que de verdad estén buscando la vida buscarán mi rostro y me encontrarán.
En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Estaba revelando la creación. Estaba revelando cuando se puso orden. La luz trajo resplandecimiento sobre las tinieblas que no prevalecieron contra ella. Si hay luz, no hay tiniebla. Si hay fe, no hay incredulidad. Alimenta tu fe. Reúnete de gente de fe. Porque la gente que te quitan la fe te están limitando la vida. Jesús no se llevó a todos a la revelación del monte, como ni para llorar tampoco en el Getsemaní. Que cualquiera podía venir y quitarle el ánimo. Es más, cuando Pedro en su carne, con muy buena intención, le dice tal cosa, no te acontezca. Quítate delante de mí, tiniebla. Jesús nos enseña el camino de la sabiduría, hermano. No veas películas que te quitan la fe. No veas noticias que te quitan la fe. No escuches palabras que limitan y secan las semillas. Busca, busca, busca. Busca vida. Busca la fuente del agua. Su palabra es verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mira, esto dice el versículo 14 del capítulo 1. Y mira, y vimos su gloria, refiriéndose al hermano. Y vimos su gloria, gloria como el único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. No podía saber entonces. La luz que resplandecía los cegaba. No podían entender lo que estaban viendo. Ni tú ni yo. Hay veces que hablamos no de lo que recibimos en el momento, de lo que buscamos. Cuando buscamos. Sino que fue revelado en un momento de oscuridad, de tristeza, de amargura, de valles de sombra y de muerte tan grande que nos creíamos que estábamos solos. Estaba sola. Estaba ante lo imposible. No sabía que tú estabas conmigo. No sabía que tus consuelos me daban vida. No sabía que ese era tu propósito. No podía saberlo ni me convenía saberlo. Seguramente en aquel momento yo no hubiera sabido adorarte. Porque no podía entender que tú eres la luz, que tú eres la vida, que tú eres la esperanza, que tú eres el que eres y siempre lo será. Te cambio por nada, no te cambio por nadie, porque aquel que tiene al Señor lo tiene todo. Pero mira, estate segura de lo que te estoy diciendo. Aquel que tiene al Señor como esperanza, aquel que lo ha buscado como habitación, aquel que vive de verdad al abrigo del Altísimo, ese mora sobre y bajo la sombra del Todopoderoso. Ese puede decir con libertad: tú eres esperanza mía, tú eres castillo mío. Tú eres mi libertador y en ti esperaré. No en el hombre, no en nada, no en el dinero, no en nadie. Porque aquel que le tiene a Él, lo tiene todo. Si tuvierais fe, dice el versículo 20, como un grano de mostaza. Los versículos 5 y 6... la nube y la voz del Padre, traigo una versión de Lucas. En vez de Mateo, me fui a Lucas, capítulo 9, versículos 34 y 35. Dios habla hoy. Cogí esta versión porque de verdad, hermano, es la gloria de Dios. Cuando uno vibra al interior de uno ante su presencia. Mientras hablaba, dice esta versión, mientras que estaba hablando el Padre, que como hemos visto, dice, una nube se posó sobre ellos. Escuchen bien.
Y al verse ellos dentro de la nube, tuvieron miedo. Por eso no nos podemos dejar llevar ni siquiera por el sentir. Ellos tuvieron un sentimiento de miedo. Ante lo desconocido, tememos. Pero qué bonito este versículo 35. Entonces, de la nube salió una voz. De la nube salió una voz que dijo: este es mi hijo, mi amado, mi elegido, escúchenlo. La nube. Y es tanto, yo un día de esto voy a predicar sobre la nube, porque es tanto lo que ahora. La nube los dirigió, como dije la semana pasada también, al Mar Rojo. Una locura. ¿Dónde va el Mar Rojo? No vamos a poder, los enemigos detrás, y la nube se ha puesto detrás del Mar Rojo. Nos lleva. Pero la nube era, ¿verdad?, la presencia de Dios por el Espíritu Santo. Esta misma nube no era la nube de la lluvia, del rocío. Era la nube del Espíritu Santo. Y esa es la que produce las gotas de fe en tu vida y en la mía, para que descienda cuando nos reunimos a oír su palabra y adorarle. Aunque el sentimiento sea de temor, aunque sea de lo que sea, es porque Él lo dice. Es la nube de su presencia. Si nos embarga, si nos llena, yo oigo la voz de Dios. Mire, no oigo la voz de Dios porque necesitamos vivir en la presencia de Dios. Y el que vive en la presencia de Dios aprende a detectar la presencia de Dios. La nube de la presencia de Dios arrancó la voz del Padre, que como en el Jordán volvió a hablar. Este es lo que hace el Padre, no traerte revelaciones ni cosas raras para levantar tu yo o tu ego. No es que la voluntad de Dios sea que tú tengas que ser contenta y feliz. Es que la voluntad de Dios es que conozcamos a su Hijo. ¿Qué llevaremos? ¿Cómo llevaremos palabra de vida? ¿Cómo llevaremos palabra de consuelo si no tenemos la revelación del Padre por el Espíritu Santo de quién es el Hijo? Y el Hijo de Dios es el amado del Padre, el que Él ha elegido para mostrar el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que no venga de Él y todo lo que sea fuera de Él está menguando la vida dentro de mí, porque mengua la fe dentro de mí. Y sin fe no podemos agradar a Dios. Y vamos a darle cuenta cuando lleguemos a su presencia. ¿Qué hicimos? Nuestras palabras dieron vida al que me escuchaba. Nuestras palabras dieron consuelo al que me escuchaba. Nuestras palabras, a solas o con varios, traían libertad a los corazones. Tengamos también temor como tuvieron ellos en la presencia de Dios. La verdadera presencia de Dios también infunde eso, temor, porque no podemos contenerla ni podemos entenderla. Susi, por favor. Cita sagrada. Se llevó a Pedro, a Juan, a Santiago a tener una cita sagrada. Ellos no lo sabían, hermano, ellos no lo sabían. Lo que tenían claro, que a donde tú vayas voy yo. Y a veces tenemos una cita sagrada con el Señor en nuestros tiempos con Dios. Si te levantas más temprano, ¿por qué corre a hacer lo que tengas que hacer? ¿Por qué no acudes a tus citas sagradas con Dios? Citas donde tú no sabes cuándo ni cómo. Él revela su presencia. Él revela y aumenta la fe. Él te fortalece tu hombre interior para que en los momentos de prueba y de dolor que trae el fuego para purificar tu fe, tú aguantes y tú no tires la toalla en tu cita sagrada con el Señor. ¿Qué estorba
Yo lo ponía aquí porque ¿qué estorba tu espíritu para no asistir a esa cita sagrada? ¿Qué estorba? Son las muchas cosas, es el materialismo, es la incredulidad. ¿Qué es? ¿Qué es? No olvidemos que la incredulidad es un pecado que nos lleva a oscuridad, al pánico y a muerte eterna también. Y que la fe es ese hilo conductor que crece, que se fortalece, que aumente, que se desarrolla y revela su gloria, su luz y su vida. Por eso, 1 Pedro 1:7, el verso que cogí clave de todo, porque es que había multitud de versos que podía decir claves para hablarnos de la fe. Desde el justo por la fe vivirá, a que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero este lo cogía por cómo termina, hermano. Dice que sometida a prueba nuestra fe, vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual se prueba con fuego. Pero mira cómo termina. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe es la que Dios va a buscar. La fe es viva, vino de Dios, es viva. Cuando la busque, cuando lleguemos a su presencia o Él venga por nosotros, si tú no crees que Jesús viene pronto, cuando te muera y llega a su presencia, sea porque Él viene o porque tú te vayas, aquí no nos vamos a quedar ninguno. Esto es seguro. Es tu fe la que tiene que ser hallada en alabanza. ¿Alabará Jesús la fe en ti? ¿O se avergonzará? ¿Qué hiciste con la fe? La fuiste chuchurriendo hasta que se apagó, se fue y dijiste, ya no sé en quién he creído. En gloria y en honra, honra para ti, no solamente para Dios. Jesucristo tiene que ser y va a ser manifestado. Se quiere ir manifestando en tus encuentros con Él. Se quiere ir manifestando a través de la fe. Luego viene el conocimiento, el entendimiento, las emociones y todo necesario. ¿A dónde iríamos? Somos gente pensante. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Pero es por la fe por la que nace la persona como hijo de Dios. El nuevo nacimiento. Él es Padre de todo, como Rafa nos hablaba, pero de todo aquel que ha nacido de nuevo. De todo aquel que ha entregado su vida a Cristo y quiere caminar de su mano. Vamos a inclinar el rostro. Voy a invitarte a todos, a ellos también. Agachen su cabeza, cierren sus ojos, hablen con vosotros mismos, porque es una oportunidad que Dios también está planteando para que decidan con libre albedrío arrepentirse de todo destello de la incredulidad y clamar, como decía ese hombre, ayuda a mi incredulidad. Y también decirle, Señor, fortalece mi hombre interior, porque quiero, necesito, deseo que mi fe sea hallada por ti en alabanza, honra, gloria, por ti, para ti, por toda la eternidad.